Hermano amado, como dice esta última adoración, Adonai, suenan las trompetas. Mi Señor, suenan las trompetas. Bienvenido cada uno de ustedes, amados hermanos, a este culto virtual en vivo. Y para ustedes también, bienvenidos ahí, hermanos y amigos, en el ministerio del canal en el YouTube. Hoy, hermanos amados, continuamos con la serie La manifestación de los hijos de Dios. Y hoy vamos a estar hablando de un tema. Hoy vemos en el mundo por las noticias cómo hay efectos climatológicos, cómo la producción de ciertos productos se agotan y también cómo donde es verano, los niveles de temperatura son muy altos y donde hay invierno, los niveles de temperatura están muy bajos con respecto a los años anteriores. Compartí en una oportunidad ante una pregunta del porqué de los efectos climatológicos y la NASA determinó que era por causa del ser humano. Y no se equivoca, pero vamos a darle el fundamento de las Escrituras y del Evangelio. Así que le animo, tengan su cuaderno, su lapicera, y hoy vamos a estar viendo dentro de nuestra serie La manifestación de los hijos de Dios. Vamos a resolver una pregunta. ¿Por qué la creación fue sometida a lo que es vano y fue esclava de la corrupción? Algo que debemos entender: la creación no tiene vanidad, ni la creación misma, por su creación, hace corrupción. Vamos a ver el por qué está sometida. ¿Y quién la sometió? Seguramente ustedes allí tienen alguna idea, tienen alguna enseñanza recibida, pero vamos nosotros a entender de qué manera fue escrita por los siervos hebreos del Altísimo. Entonces vamos a Romanos 8, que es el pasaje principal de esta serie, y vamos a leer de los versículos del 17 al 24. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Jesucristo, para que si somos afligidos con Él, también seamos glorificados juntamente con Él. Porque considero que las aflicciones del tiempo actual no son comparables a la gloria que ha de ser manifestada en nosotros. No es cualquier aflicción, hermanos amados. Son las aflicciones por causa del Evangelio. 19. Porque toda la creación está confiada y expectante por la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida
Interesante esta afirmación, fue sometida a lo que es vano. Vano es vanidad, maldad. Y no por su propia voluntad. Lo que le dije al principio, la creación no tiene vanidad, pero fue sometida a vanidad, a lo que es vano. Dice, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sometió. ¿Quién la sometió? Vamos a resolver hoy esa pregunta. En la esperanza de que también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que todas las criaturas gimen y sufren dolores de parto. Hasta hoy también. No solo al tiempo en que el apóstol Pablo escribía, sino hasta el día de hoy. Y no solo ellas, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos. Y aguardamos la adopción para la redención de nuestros cuerpos. Porque por la esperanza vivimos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque si la vemos, ¿para qué la esperaremos? Vimos en 2 domingos anteriores 2 momentos en la manifestación de los hijos de Dios. Hoy, a junio 2024, los hijos de Dios se están manifestando. Dijimos que una de las cosas que tiene que suceder en estos días es resolver y si somos hijos. ¿Somos hijos de Dios realmente? Esto es algo que cada uno de nosotros lo debe entender, reflexionar, meditar y mirarse en el espejo en uno mismo. Porque Pablo empieza, y si somos hijos. Siempre cuando uno va a una reunión evangelística, al final hay un llamado y la oración, podríamos decir, clásica. ¿Quiénes quieren recibir a Cristo? Y ¿sabes qué, amados hermanos? Se quedaron en la mitad. Y el que viene recibe a Jesús el Mesías y al parecer se quedó allí y no entendió algo. Que hay algo más que recibir a Jesús el Mesías en nuestro corazón. Juan, el evangelista, en el capítulo 1, es bien determinante, dice, pero a los que lo recibieron, hasta ahí está bien. Hoy muchísimos han recibido a Jesús el Mesías en su corazón, pero les faltó esa otra parte que dice el evangelista Juan en ese momento. A los que creen en su nombre. Esa palabra creer en su nombre es que cuando uno lo recibe en el corazón, no es solamente creer que Jesús existe. En el hebreo, esa palabra creer habla que yo tengo que tener fidelidad a alguien que me está enseñando algo o que representa algo. Y aquí, una vez que recibe uno a Jesús, tenemos que ver qué es lo que Jesús significa.
y por qué debo ser fiel a Él. Jesús dijo bien claro. Él en ese momento todavía no tenía el nuevo pacto escrito, solo las escrituras. Y él hablaba en todos sus mensajes, igualmente sus apóstoles, en base a las escrituras. Y Jesús dijo ahí en Mateo 5 que él no había venido a descartar la ley ni a los profetas, sino a cumplirlas. Y es así que cuando uno recibe a Jesús y cree quién es Jesús, nosotros tenemos que saber que tenemos que ser fiel a lo que Jesús predicó, a lo que Jesús representa, fidelidad a Él, entender las Escrituras en el Espíritu, que es otro ámbito espiritual. De eso hablamos. Eso nos implica ser parte de las ovejas remanentes, caminar a ser parte de las ovejas remanentes, porque ya hemos dicho que en Ezequiel 34, en Jeremías 23, estamos en el tiempo en que Dios mismo va a recoger, y Él especifica esta parte, al remanente de mis ovejas. Y no solamente va a buscar a los israelitas creyentes, ovejas remanentes, la Jerusalén espiritual, sino también Dios está buscando y las va a recoger a las ovejas remanentes gentiles, la rama silvestre del árbol de olivo, que forman la Israel espiritual. Y hoy, ser una oveja remanente, que es el candidato, podríamos decirlo aquí como dice en Occidente, a que en algún momento llegue a ser ese hijo de Dios que la creación espera. Hoy, el ser humano, el creyente, el cristiano, se tiene que levantar de las 7 exhortaciones que Jesús hizo a las congregaciones del libro de Apocalipsis. Y recuerde, en esas 7 congregaciones del libro de Apocalipsis que escribió el apóstol Juan, todos eran hijos de Dios. Sin embargo, tuvieron exhortaciones. No quiere decir que porque uno es hijo de Dios, Dios no nos va a exhortar. Por supuesto que sí. Y ahí viene el tema que dijimos ya domingos anteriores. Es ahí donde Daniel 12 nos da y nos dice que algunos de los hijos de tu pueblo serán librados. Algo así como ovejas, pero hay ovejas remanentes. Por eso hoy el ser humano, el creyente, tiene que hacer lo bueno. Tiene que ser entendido para resplandecer y sobre todo hacer vencer a muchos, a fin de que juntamente permanezcamos como estrellas, dice, a infinita eternidad. Y a propósito de esto, le comento algo, como siempre de una o de otra manera se acerca a mí esta palabra vencedor. Y me llama también una atención que hay que hacer vencedores a otros. Hace un tiempo, será pues 3 años, me regalaron una bolsa de tela y decía vencedor.
Bueno, era lo que uno dirá, de las pinturas, pero cuando uno está en el ministerio y es perseverante, no lo entendía mucho. ¿Por qué? Y fíjese, en esta semana salí con mi hijo a hacer unas compras y compramos un par de galones de pinturas Vencedor. Llamó mi atención porque vino una señorita y me dice, viene con su boleta porque hay 2 regalos para usted. Wow, dije, así que se fue a pagar, vine con mi boleta y tuve 2 regalos. Una gorra que decía Vencedor y un polo que decía Más que Vencedor. No es casualidad, hermano. Son días en que todo creyente redentivo tiene que hacer vencer a muchos. Hay muchos seres humanos, varones, mujeres, muchos creyentes que necesitan volver a las Escrituras y al tiempo en el cual Dios nos está llamando a hacer las cosas. Escuchaba en esta semana un ministerio muy grande llamando a orar por las naciones para que haya sanidad en las naciones. Hermano amado, ese no es el mensaje de hoy. El mensaje de hoy es que el ser humano se tiene que levantar, aceptar a Jesús el Mesías y sobre todo creer lo que le decía hace un rato. El creyente tiene que levantarse de las 7 exhortaciones que Jesús hizo a las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis. Tiene que ir superando cada exhortación. Hacer a muchos vencedores. Si no hacerlo directo, al menos por el video, como hoy lo estamos haciendo. Dijimos también que había un segundo momento, y ese segundo momento tenía que ver con Romanos 8:21, donde la creación misma va a ser libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto habla ya de nuevos cielos y nueva tierra. Sí. Es decir, de Apocalipsis 21. Usted, hermano amado, ahí que nos ve en el video, puede ir usted al menú del canal y ahí en Evangelismo del Reino del año 2022, revise todo ese año, predicamos y enseñamos Apocalipsis capítulo por capítulo. Y en referencia a Apocalipsis 21, ubique también. Porque Apocalipsis 21 habla de vi cielos nuevos y tierra nueva. Porque los primeros cielos y la primera tierra habían pasado. Hermano amado, la manifestación de los hijos de Dios va a ocurrir cuando los nuevos cielos y la nueva tierra, que es la recreación de Dios, y dejará de ser la creación de Dios, es decir, los primeros cielos y la primera tierra. Y eso no habla de ir a otro planeta, como ya hemos explicado. El término recreación es muy importante, de hacer algo nuevo de la misma cosa, o del mismo, en este caso, del mismo ser humano. Y en ese
nuevo cielo y nueva tierra de la cual habla Apocalipsis 21:1 y todo lo que tuvo que suceder en los primeros cielos y en la primera tierra ocurrieron la gran tribulación y el gran juicio de Dios y la venida de Jesús, el Mesías, puso sus pies en el monte de los olivos. Ahí comienza los primeros pasos a fin de que hayan nuevos cielos y nueva tierra. Y dijimos que estos nuevos cielos y esta nueva tierra tenía que ver con que la forma de pensar que es de la carne y es enemistad para Dios moría. Porque ese fue el escenario de los primeros cielos y de la primera tierra. La forma de pensar que nació en Génesis continúa el día de hoy y continuará por muy breve tiempo. Y esa forma de pensar que es de la carne, ¿cuáles son los pensamientos de la carne? ¿Qué es lo que Dios tiene enemistad con la carne? ¿Qué es lo que la carne manifiesta? Ahí les dejo la tareita para que usted mismo, ahí en Romanos 8, como su devocional, se va a dar cuenta que hay un versículo que dice, y estas son los deseos de la carne, tal, una cantidad impresionante. Le animo. Y eso es enemistad con Dios. Esa forma de pensar de la carne, del ser humano y de muchos creyentes aún, lamentablemente, es lo que no existirá en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Y es allí donde en ese escenario de nuevos cielos y de nueva tierra, Apocalipsis 21 nos habla. Ahí el apóstol Juan dice, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, mientras descendía de Dios preparada como novia ataviada para su esposo. Y escuché una potente voz del cielo que dijo, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Allí, hermano amado, lo que estaba descendiendo era la ciudad santa, la nueva Jerusalén, los hijos de Dios que se manifiestan. Los hijos de Dios, hermanos amados, no se van a manifestar en estos cielos de hoy y en esta tierra de hoy, sino que cuando tenga la recreación, cuando Dios tenga que hacer todo lo que tenga que hacer para que desaparezca los deseos de la carne, en esos nuevos cielos y en esa nueva tierra, los hijos de Dios se manifestarán y son la nueva Jerusalén. Eso fue lo que tratamos en los 2 domingos anteriores, solo un pequeño detalle, a fin de introducir al tema. ¿Por qué en estos cielos de creación y en esta tierra de hoy, por qué la creación fue sometida a lo que es vano y fue esclava de la corrupción? La creación no puede tener vanidad ni puede hacer corrupción, pero hubo alguien y algunos que hicieron eso. Y quiero comenzar con una pregunta para desarrollar este tema. ¿Por qué la creación fue sometida a lo que es vano y fue esclava de la corrupción, en esperanza que será libertada? Aquí, parafraseando, la creación fue sometida por alguien por la vanidad del ser humano. Y la creación fue esclava por la corrupción del ser humano.
Pero hay una esperanza que esta creación va a ser libertada por lo que dijimos anteriormente, ante nuevos cielos y nueva tierra. Recién allí los hijos de Dios se van a manifestar. Pero hoy hay un proceso. Vamos al tema entonces. Romanos 8, versículos del 17 al 20. Acá dice, ante la pregunta que iniciamos, ¿por qué la creación ha sido sometida a lo vano y es esclava de la corrupción, pero en esperanza que será libertada? Y esto está en base a Romanos 8, versículos del 17 al 20. Porque la creación, dice, fue sometida a lo que es vano. No por su propia voluntad, como lo estamos viendo. La creación no tiene la voluntad de tener vanidad. Y vanidad significa maldad. Sí, hermano, maldad. Sino por causa del que la sometió. Hay alguien que la sometió a esta vanidad. Pero también dice, en la esperanza de que también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Para parafrasearles un poco esto. Desde la creación, Dios creó, el Génesis 1 empieza, y Dios creó los cielos y la tierra, en el cual hasta hoy vivimos. Pero fue el ser humano la sometió a vanidad, a maldad. Pero alguien la sometió. Y esta creación fue esclava de la corrupción del ser humano. Pero hay una esperanza. Van a haber nuevos cielos y nueva tierra, donde van a descender los hijos de Dios, la Jerusalén espiritual, en este nuevo escenario que vendrá de nuevos cielos y de nueva tierra. La esclavitud de la creación por la corrupción del ser humano fue por causa del que la sometió. ¿Quién la sometió? ¿Y cuál fue la causa? Vamos ahí. Desde el primer capítulo de Génesis y hasta el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, se escribe de cielos y de tierra. Los primeros fueron creación y los segundos recreación. Sí, en Génesis 1:1 comienza, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Apocalipsis, capítulo 21:1 dice, luego vi cielos nuevos y tierra nueva. Porque los primeros cielos y la primera tierra habían pasado. En los primeros cielos y tierra de la creación se creó al ser humano. Génesis 1, vamos a leer Génesis 1. Dos versículos, el 26 y el 27. Entonces dijo Dios, hagamos al ser humano según nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La imagen de Dios es un ser espiritual de alto nivel espiritual de moral,
de pensamientos. Y el ser humano no iba a ser creado igual, sino semejante a esa figura de Dios. Dice, y dijo, y tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre toda bestia de la tierra, y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Creó, pues, Dios al género humano, conforme a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Hasta allí caminaba bien las cosas. Pero había un enemigo de Dios, un enemigo del ser humano, un enemigo de la familia de antes y de hoy, que había elaborado un plan para que el ser humano caiga. Y ese plan comenzó en Génesis. Entre la creación del ser humano y de su caída, no se registra en las Escrituras o en Génesis en qué momento la serpiente elaboró su plan y su táctica para que caiga el ser humano. Cuando digo caiga, es que deje de ser semejante a Dios, pierda el dominio sobre la creación. Y ya aquí vamos a ver algo interesante. Cómo ya desde Génesis, cómo ya desde los tiempos de Adán, se alteraron las ordenanzas de Dios. Lo que hasta hoy sucede. Cómo hasta el día de hoy se transgrede, se saca fuera de contexto, se toma un pasaje de tal o cual personaje de las escrituras bíblicas con el fin de darle sustento a su idea o a la doctrina que sigue. Como ya desde los tiempos del Génesis se transgredió, se alteró las ordenanzas de Dios. Cómo el ser humano cambió una orden de Dios. En Génesis 2, Dios le ordena a Adán, indudablemente lo comparte con la mujer, su esposa, digamos, el día de hoy. Y Dios le ordenó, miren qué le ordenó. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de él no comerás. Está en Génesis 2, versículos 16 y 17. Porque el día que comas de él, experimentarás la muerte. Sin embargo, la serpiente, el enemigo de Dios, el dragón o Satanás, como yo digo, con minúscula y sin acento, porque así lo escribo yo, para que darle honra a su nombre. Y si hubiera en letras más chiquitas, las escribo chiquitas. Ya esta serpiente ya tenía un plan y ingresó tentó a la mujer. En Génesis 3
versículo 2, era un momento en que el varón y la mujer tenían necesidad de algo, porque el plan del enemigo surge un efecto cuando tienes una necesidad de algo. Y esa necesidad, a veces, hermanos amados, ¿qué dice primero Jesús nuestro Mesías en Mateo? Que primero debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas se nos añadirá. Pero hoy, el ser humano, muchos creyentes, a veces se congregan, a veces hacen esfuerzos y oran solo por necesidades, que es el contexto muy sensible para que el plan del enemigo funcione. Funcionó en la primera mujer. En Génesis 3:2 dice, y la mujer respondió a la serpiente. Él recibió de parte de su esposo, llamémoslos en ese momento. Dice, podemos comer del fruto de todos los árboles que están en el huerto. Y aquí comienza la alteración, como dije hace un momento, a cambiarse las ordenanzas de Dios. Ella le responde. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de él no comerás. Esa fue la orden. Pero ella, que puede ser mujer, puede ser varón. Aquí el tema es ser humano. Versículo 3. ¿Cómo cambia? Agrega sobre todo. Pero del fruto del árbol que se encuentra en medio del huerto, está agregando. Dijo Dios, no comerás de él ni se acercarán a él para que no mueran. ¿Se da cuenta cómo cambió? Hermano amado, la serpiente tiene su táctica. Y son tres que hemos entendido así. Y no quiero llevarme, soy con sinceridad y honesto. No todo esto, pero sí nuestro amigo pastor ahí en Jerusalén, un verdadero judío mesiánico, nos dio una idea. Nos dio el verdadero. Fueron tres cosas que el enemigo planeó desde Génesis. Prosiguió por siglos y hasta el día de hoy seguirá, aun cuando estemos en estos cielos y tierra de creación. ¿Que terminará en algún momento? Sí. ¿Y cuál es esta táctica que usó con el ser humano desde su creación? La carne, los ojos y la vanagloria de la vida. Miren, ¿y de dónde sale esto? Ubique en su Biblia, busque Génesis 3 y vamos a los versículos 5 y 6. Búsquelo. Es bueno que lo busque. Génesis 3, versículos 5 y 6. Ahí está la táctica de la serpiente. Porque Dios sabe que el día, es lo que le decía la serpiente a la mujer, que puede ser un varón el día de hoy. Este tema no es exclusivamente, no, porque eres mujer.
Cuidado, hermano. No caiga usted en la táctica. Porque Dios sabe que el día que ustedes coman de Él una necesidad, ¿no? Hay una necesidad por lo que no se sabe qué es. Coman de Él, el árbol del bien y del mal, ¿no? ¿Qué será esto? Siempre la gente es atraída por la curiosidad. ¿Qué es esto? ¿No? Dice, ante esa necesidad, ¿qué dice la serpiente? Dice, sí, le serán abiertos los ojos, ¿no? En pie, los ojos se le abren, dice. Segunda táctica. Y la tercera la cierra como con broche de oro. No, de oro no. Vamos a ponerle con broche de hierro, porque este no brilla nada. Esta serpiente no brilla nada hoy. Y ustedes vendrán a ser como dioses. ¡Wow! ¿Cuántos no quieren ser dioses? Claro, no dirán soy el dios tal, pero vanidad, los ojos por las cosas, etc., etc., etc. Soy, como diría por ahí, a veces hay un dicho, no sé, acá en Perú, no sé si habrá en el resto del mundo latino, de repente se cree la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Una cosa así. Vendrán a ser como dioses, porque conocerás el bien y el mal. Versículo 6. Viendo la mujer que el árbol era bueno, ahí está. El momento de confundir lo malo y lo hace bueno. Dice, era bueno para comer. ¡Wow! Esto está apetecible. Eso me gusta. ¿No? Codiciable a su vista. Le abrieron los ojos de la codicia. Eso quiero tener. Por eso, ay hermano amado, ¿de qué cosas no habré salido yo? Desde el año 2019, septiembre de 2019 para atrás, salí de estas tentaciones, de esta táctica del enemigo. Pero hay muchos líderes que ahí están. Les gusta. Necesidad, mucho. Qué bueno, yo quiero ser así también como lo hace el otro, y empieza levanta su doctrina, levanta su idea, comienzan a hacer cosas. Y como hay otros que siguen esa táctica, el ser humano sigue cayendo en esas tácticas, van y siguen. Y dice, viendo que la mujer, que el árbol era bueno para comer y codiciable a la vista, codiciable, y que el árbol era deseable para contemplarlo. O sea, verlo continuamente, tenerlo continuamente. Tomó del fruto y lo comió. Y ofreció también a su marido que estaba con ella y él comió. Cuando el ser humano, hermano amado, cae en esta táctica, como decimos acá en Latinoamérica, ya fue. Sí, ya fue. Y no se da cuenta. No se da cuenta. Esa misma táctica la usó con Jesús cuando él en sus 40 días de ayuno se le presentó y lo tentó 3 veces, ¿no? Eso puede verlo usted en Mateo 4. Necesidad, lo mismo. Habían pasado varios días y Jesús tenía hambre. Entonces ahí la serpiente dice, acá hay piedras, puedes transformarla en pan. Una necesidad física del momento. Quiere tener algo. Cuando uno se acerca a Dios por necesidades, estás en la táctica de la serpiente.
Sí, hermano amado, soy directo. Si tú te acercas a Jesús y a Dios por una necesidad, como dicen acá en Latinoamérica, ya fuiste. Caíste en la táctica de la serpiente. Jesús fue tentado. Y también la serpiente le ofreció, el tentador le ofreció, le dijo, si tú me adoraras, y se lo mostró en una visión, fíjate, puede mostrar en una visión. ¿El enemigo también hace visión? Sí, pero para que caigas en su táctica. ¿Cuántas visiones no habré escuchado de grandes? Y mejor no hablo. Y dijo, si me adorares, te ofrezco los reinos de la tierra. Hasta ese momento, lamentablemente, el tentador tenía el control de los reinos de la tierra. Pero indudablemente le quedaba poco tiempo en que Dios iba a tomar las llaves de los reinos de la tierra. Y lo tentó. Y acudió a qué? A la palabra. Acude a un salmo. Le dice, tú ahorita que estás aquí en la parte más alta, aquí, acá en Jerusalén, tírate, dice. Hay ángeles que te van a guardar. Tírate. Hermano amado, cuando alguien apela a la palabra de Dios para tener poder divino y personal, es la táctica de la serpiente. La tentación religiosa, cuando el ser humano se convierte religioso, ¿qué es el religioso? El que se acerca por una necesidad. Recibió a Cristo nada más, pero no sabe qué es creer en el nombre de Jesús, el Mesías. Tal vez porque no le enseñaron, o si le enseñaron, se olvidó. La tentación religiosa, cuando apelan a la palabra de Dios, son para fines personales, para darle sustento a su doctrina y a su idea. Por eso que hoy, hermanos amados, hay iglesias con diferentes pensamientos, doctrinas, y aparecen nuevas, con otros llamados, con otras doctrinas. Y eso solamente es competencia, es orgullo. En el reino de Dios no hay competencia. En el reino de Dios no hay competencia. Por más que digan, no, yo no hago competencia, pero su accionar, su actitud, lo lleva a eso. Y es allí donde a causa del pecado del ser humano, desde Génesis, en el escenario de los cielos y de la tierra de creación, Dios tuvo que hacer algo. Pero había una esperanza, que iban a haber nuevos cielos y nueva tierra, pero tenía que pasar muchos siglos. Y durante todos esos siglos hasta hoy, y algunos años más que tendrán que pasar, Dios sometió a la tierra a vanidad y a corrupción del ser humano por su pecado. Sí, Él mismo la sometió por causa de la vanidad y de la corrupción del ser humano. ¿Dónde lo dice? Génesis, capítulo 3. Le animo a que lo busque para poder entender toda esta enseñanza de ahora. Génesis 3
Vamos a leer 3 versículos, del 17 al 19. Luego dijo a Adán, Dios estaba dirigiendo a Adán, por cuanto atendiste a la voz de tu esposa y comiste del árbol del cual te ordené, diciéndote que no comieras de él. Ahí viene. La tierra será maldita por tu causa. Con aflicciones comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinos y cardos, y comerás de la hierba del campo. Comerás el pan con el sudor de tu rostro, hasta que regreses a la tierra de la cual fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo regresarás. A causa del pecado del ser humano, desde el principio de creación de los cielos y de la tierra, en la cual hasta hoy vivimos, Dios, desde el principio, por causa del pecado del ser humano, sometió a la tierra a que el ser humano, que actuando en vanidad, que actuando en maldad, corrompa la creación. Es el ser humano. Satán, con S minúscula y sin acento. Así que cuando usted me vea que cuando escriba algo, usted se va a dar cuenta que ahí no hay nada de lengua española, de controles o de órdenes, de acentos, empieza con mayúscula. Hermano amado, me olvido allí yo de esos requisitos. Así que no se sorprenda, no es falta de ortografía, sino es como un hijo de Dios ve a la serpiente. Satán hasta el día de hoy, hermano amado, usa la misma táctica. Carne, deseo de los ojos y vanagloria, necesidad, la codicia y hacerse como dioses. Y es una estrategia muy eficaz, es bien eficaz. Y no necesita cambiar su táctica hasta el día de hoy, porque el ser humano cae en esas tentaciones. Y en el transcurso de los siglos, desde el principio hasta el día de hoy, la tierra está esclava de la corrupción del ser humano. Por eso los efectos climatológicos. No es que el clima varía, no es que el mar está como está, no es que los animales tienen otra conducta, no es que las naciones se están moviendo, no, hermano. Es la vanidad y la corrupción del ser humano de hoy y que comenzó desde el principio. Un día meditaba, el ser humano en su creación desobedeció un mandato. El ser humano de hoy en el transcurso de los siglos, cientos de mandatos ha desobedecido a Dios. Por eso está así, pero la creación está expectante, porque tiene vida. El salmo es muy cierto, todo lo que respire alabe a Dios. Por lo tanto, la creación respira. Y
Y yo me imagino que deben estar alabando a Dios en sus maneras, pero también mostrando la corrupción que por causa de la vanidad del ser humano ha llevado a que esté hoy así. Hermano amado, hay nuevos cielos y hay nueva tierra en que esta creación va a ser libertada cuando los verdaderos hijos de Dios se manifiesten, desciendan a la tierra que es la Jerusalén celestial, pero tienen que pasar algunos pocos años todavía. Muchísimas gracias a ustedes, hermanos amados, ahí en el canal del ministerio. Muchas bendiciones. Esperamos que haya usted recibido enseñanza